Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Gods. Espero que hayan tenido un super fin de semana. Volvemos hoy con una estrategia para pasar el espacio astral en dificultad experto. Ahora, un par de cosas que deben saber primero. Estos calabozos están diseñados para ser supremamente difícil y para poder pasarlos después de tener cierto nivel, cierto progreso en el juego. Algunas de las estrategias que van a ver utilizan trampitas, digámoslo así, para poder pasar los niveles más fácilmente. También utilizan personajes muy específicos que nos permiten hacerle cheese a esos niveles y pasarlos. Si quisiéramos pasar estos niveles con cualquier personaje a puro huevo peleando duro, entonces sería muchísimo más difícil. En lo posible mencionaré alternativas si existen para ese nivel, si yo las conozco, hay algunas que tal vez existan y yo no conozco, y por último estas estrategias no me las inventé yo, a excepción de la segunda, la cual la discutimos muchísimo durante el stream, con el chat y también hablándolo después por Discord, sobre todo con Trollsoku. Esa tal vez sea nueva en YouTube, el resto ya las han puesto, son estrategias que funcionan en las otras dificultades y que también aplican acá con un poco más de nivel. Arranquemos brevemente con una explicación del espacio astral, aunque si ya están viendo el video de experto quiere decir que hicieron los otros tres y están listos para pelear con este. Aquí obtenemos todos los materiales necesarios para despertarle el octavo sentido a nuestros caballeros y el calabozo consiste de 3 batallas separadas contra 3 jefes separados, eso es en cada nivel de dificultad. Podemos traer un total de 18 caballeros y no se pueden reutilizar entre jefe y jefe, o sea que los que utilicen en el primero no los pueden usar ni en el segundo ni en el tercero, etc. Esto lo hace un calabozo muy difícil de pasar porque necesitamos muchas unidades bien armadas, pero algo que les recuerdo es que pueden intercambiar cosmo entre peleas. Pueden ponerle por ejemplo su mejor cosmo a un personaje para la primera pelea, cuando ya pasan esa, le pasan el cosmo a otro personaje que vayan a usar en otra pelea. Vamos de una con el primer jefe, que es la araña esa diabólica infernal. En este jefe la unidad trampa es cáncer, igual que con la dificultad anterior, élite. En mi caso yo utilicé un cáncer en nivel 70 que no tiene el octavo sentido abierto del todo, aquí les muestro ese screen. Es más, solo tiene un poco de ataque cósmico y un poco de vida, eso es todo lo que necesité. Para correr este calabozo lo equipé con el cosmo de Marín, porque lo único que yo necesitaba para mi cáncer era que curara suficiente para sobrevivir el primer par de rounds. Como yo lo tengo disponible, utilicé al pollo también, pero no es estrictamente necesario. El pollo es opcional, es simplemente una manera más rápida de matarlo, sobre todo si tienen un cáncer chimbo como el mío. Si tienen un cáncer subido a full, con buen cosmo y todo, lo pueden pasar solamente con él y con Déidalos. Son las únicas dos unidades que se necesitan. Como van a ver en la pelea, lo importante es sobrevivir el primer par de rounds y después de eso Déidalos empieza a robar ataque, se lo da a cáncer y eventualmente, se demora un poquito, pero eventualmente lo van a ganar. En mi caso, yo no quería usar a Déidalos porque lo utilicé en la segunda pelea y no tengo un cáncer bien armado, entonces traje al pollo para hacer daño y traje a Shion también. La configuración de Cosmo es sencilla, cáncer va con todo full curación, les dije, le puse el Cosmo de Marín, el pollo con su Cosmo normal de ataque, pero en vez de serpiente de 2 cuernos le pusimos Jacinto para romperle el ataque al jefe desde el principio, y Shion igual, con todo su Cosmo normal, pero con Jacinto en vez de jaboncillo. Y listo, las otras 3 unidades para este calabozo no importan, es más, tienen que traer unidades porquería para que se mueran rápido y cáncer puede utilizar los fantasmas y curar a todo el mundo. Vamos a ver la pelea, que es bastante sencilla la verdad. Fíjense solamente que en los primeros 2 rounds utilizamos los ataques básicos del pollo y de Shion para romperle el ataque al jefe, si no, no logramos sobrevivir. Para este equipo funciona cualquier caballero, no tiene que ser Shion. Shion es simplemente porque aguanta bastante golpe. Pueden por ejemplo traer un Misty, también equipado con Jacinto y funciona muy bien. Usan el básico para romperle el ataque al jefe y es más, devuelve un poquito de daño con su reflejo, así que Misty es una muy buena segunda opción. Moses, Ichi y Pederico. Pederico el héroe, let's go. Pede es el mejor, bro. Pede es el mejor. Bye, Pede. Ay, pobre Pederico. Pobre Pederico. No le metimos el terror esta vez. La otra vez sí se lo logramos poner. We didn't get the debuff this time. Last time we were able to get it. You have one more try. Come on. Pollo. Ay, pollito, ¿qué hiciste? What did you do, pollito? Tenemos un intento más. Sí, el pato elegante combina súper bien con Misty. No me acuerdo porque yo nunca lo he tenido, pero en el análisis que hicimos en YouTube están todas las mejores combinaciones para el pato. Con Poseidón también combina súper bien. Last try, last chance. Ay, chicken pendejo. Ok, este se va a demorar un poquito más. OneCon, creo que se actualiza automáticamente porque a mí siempre se me abre el Epic Launcher. ¿Por qué estamos tan bajitos de energía? No importa, no hace mal. Ok, no debuff this time. Podría ir con Dogo. Qué gracioso. Hoy no juegas Fortnite, todo depende de cómo nos vaya acá. Veré ver porno, dice Nerón. Fortnite depends on how we do here. We're beating this today, no matter how long it takes. No importa cuánto se demore, vamos a pasar esto hoy. Ok, esta es la misión de hoy, porque no quiero seguir farmeando en élite si puedo farmear en experto. I don't want to keep farming in elite if I can farm expert, so it's a thing. I need to beat this now. I need to beat this now.
¡Bam! ¡Bam! Tú puedes, sí se puede, Lee. Hoy lo vamos a hacer, hoy lo vamos a hacer. Con el apoyo y la paciencia de ustedes lo vamos a lograr. We can even... You know what? Let's not risk. Ponle tus mejores cosmos a Cuervo en la segunda. No lo traje ya a Cuervo, bro. No lo traje ya a Cuervo. Vamos a intentar con la estrategia de acelerador y control. Quiero pasarlo así. Ya ahora es como una cosa que... Lo quiero hacer así. Ya no es... ¿Será que puedo hacerlo así? No. Lo vamos a pasar así como sea. A huevo. A huevo con control y de acelerador. This is so broken. Este pollo es demasiado fuerte, bro. Este pollo es demasiado fuerte. Pollo cáncer es un asco. Con cáncer y fénix, ponle elfo al fénix. ¿Cuál? ¿Acá? ¿Days? Sí, no, es que no quiero ponerme a inventar más cosmo, pero más cambios de cosmo. Estos es los mínimos cambios que necesité para poder pasar. No importa si se demora un par de rondas más. No quería subir a mi cáncer a 8 estrellas tampoco. A 8 estrellas, a nivel 80, perdón. A 6 estrellas. Pede el héroe. Listo, ahí está el primer nivel y este es el Cosmos de Marín que le puse a Máscara de Muerte temporalmente para el nivel y estos son los stats bonus que tenemos. Con solo tener 30.000 de vida él ya sobrevive ese primer ataque del jefe y después de eso es simplemente cuestión de curar. Fíjense bien el nivel de curación que tiene, más 34% y eso es lo que hace la diferencia entre curar un poquito o curar a full. En el segundo nivel tenemos que pelear contra el diamante desgraciado que copia a nuestra unidad más fuerte, o sea la unidad en nuestro equipo que tenga la mayor cantidad de ataque físico o cosmo. Esa es la unidad que el jefe va a copiar y va a crear hasta creo que 5 o 6 copias, no me acuerdo exactamente cuántas. Sobra decir que si tienen un caballero ultra fuerte y el jefe usa 5 o 6 versiones de ese caballero, les van a romper las nalgas, no importa lo que tengan. Una estrategia muy común para pasar este nivel es hacer que Luna sea la unidad más fuerte de su equipo. Esto se logra poniéndole el mejor set de cosmo que tengan y quitándole el cosmo de ataque a sus unidades de ataque. Si esta es la unidad que el jefe copia, entonces simplemente se va a cansar de dar doble turno, nunca ataca y es simplemente cuestión de matar al jefe y después eliminar las copias. Y tengan eso en cuenta, hay que eliminar todas las copias de Luna para poder pasar. Yo intenté esta estrategia pero tengo un problema gravísimo. Todos mis atacantes principales tienen octavo sentido hasta el fondo, así que me fue totalmente imposible hacer que Luna fuera la más fuerte. Me hubiera tocado subir las 6 estrellas, abrirle el octavo sentido a full y dije ni loco me gasto todos esos recursos. Menos mal surgió una estrategia hablando con el chat durante el directo y después hablando con Troll por Discord, una estrategia que obliga al jefe a copiar a Piscis y después aplicamos control y decelerador para asegurarnos de que la unidad que tenemos controlada, o sea el Piscis que tenemos controlado, sea el más lento, se mueva de último en el equipo enemigo y así todos los otros Piscis no pueden activar su pasiva. Para utilizar este equipo obviamente van a necesitar Piscis, cualquier otro atacante que sea un poquito más débil y que pueda ayudar con daño, Marín, Yune para proteger a nuestro equipo y podernos mantener en nivel de vida. Déidalos es muy importante para bajar el ataque al jefe, porque el jefe después de ciertos rounds su ataque va subiendo de nivel. Así tengamos a Marín y pensemos que al principio estamos bien, nos podemos curar, después de unas cuantas rondas el nivel va a ser tanto que si no le bajamos el ataque con Déidalos. Y por último, una unidad de control. En mi caso utilicé a un Shun en 4 estrellas, sus stats no importan, tienen que tener un poquito de vida para sobrevivir ese primer ataque del jefe. El mío tenía muchísima probabilidad de infligir status porque le puse el cosmo que tengo en el patriarca. Y lo más importante, decelerador. Esto es esencial para que el plan funcione, tener a Shun, tenerlo con decelerador y controlar al Piscis que vamos a volver lento con este cosmo. Lo intenté también con Minos, pero acá tenemos el problema de que en el primer par de rounds funciona, simplemente obligo a ese Piscis lento a utilizar la rosa blanca, pero cuando llegamos al round como 5 o 6, aunque tiene poquita energía disponible después de usar la rosa blanca, con solo un par de rosas te destroza. También se podría aturdir con Moses o tal vez congelar con Camus. Cualquier unidad que pueda prevenir que ese Piscis tire las rosas funciona. Y listo, vamos a ver entonces la pelea. Aquí fíjense simplemente que hay que seguir bajándole el ataque al jefe con Déidalos y obligar a uno de los Piscis a ser el más lento y controlarlo. Un error que yo cometí acá fue escoger el buff de ataque para este segundo nivel. No lo hagan, escojan cualquier otro buff, la verdad es que no importa. Guarden el buff de ataque para el tercer round, para la tercera pelea. He might survive, puede que sobreviva. Mientras no quede más fuerte que Piscis. ¿Is he stronger than Piscis now? Oh shit, wait, is he too strong? No, es demasiado fuerte, wait. No, abort. Okay, good. Let's go. Usa Geki, Moses, Déidalos, Marín, Piscis y Shun. Geki y Moses no los tengo armados, Saft. Y a Shun a duras penas lo tengo relativamente armado. Es así, ¿no? This is the team. Yeah, let's go. This is the team. Ok, copió a Piscis, perfecto. Arrancamos entonces con esto para reducir el daño. We're gonna reduce the damage with June's Vine. Y podemos cargar, actually. Podemos cargar.
Última, ey, primer stream y te suscribes, bro. Muchísimas gracias por el apoyo, man. De verdad te lo agradezco muchísimo. Vamos a decelerar y a controlar a este. ¿Ok? Entonces, en teoría, este debería ser el último Piscis que se muere. En teoría, ese debería ser el último Piscis que se muere, ¿right? Y aquí permanentemente le vamos a... ¡Changa, changa, changa, changa! Solo hizo 2. Son 2 rounds. Está controlado por 2 rounds. Super fine. Perfecto. Y ahora este Piscis no puede hacer ni miércoles, ¿right? Ese último Piscis no puede hacer nada. Nice, bro. Very nice, bro. Y acá ya tenemos la tercera, o sea que... ¡Chángala! ¿Tenemos que curar? No tenemos que curar. ¡Chángala! Y ahora sí, volvemos a controlar. We control again. Beautiful. Vamos bien. Vamos bien. Let's go. Let's go. Let's go. Siga copiando, parce. Siga copiando. Siga copiando. A reventar. Vamos a reventar esto. Sí, tendría... Con renacer a Milo sería mucho más fácil. If we had rebirth Milo, it would be a lot easier. There we go. ¡Bam! Mi pobre Shun. Mi pobre Shun no aguanta una mierda. Oh. Shun, don't die, bro. Don't die, Shun, bro. El ataque en área no me preocupa tanto. Me preocupan estos hijos de p. Voy a tratar de matar a uno de estos. There we go. Get rid of one of them. ¿Ok? Nos deshacemos de una y controlamos a este otra vez. Fine. Igual al final los tenemos que matar anyway. So we gotta kill them anyway. So we might as well. I don't want to kill this guy. El peligro es matar a este. El peligro es matar a este. If we kill this guy, that would be very bad. Si matamos a este... Ah, no, pero si lo matamos... Si lo matamos... Estamos jodidos. Oh, come on, Milo. Bro. Oh, shit. Wait. Si lo matamos, estamos cagados. ¿Saben qué se me ocurre? Quimera. Quimera en mi Piscis. Chimera on my Pisces would be good. Chimera on my Pisces would slow me down beyond that Pisces. Quimera en mi Piscis, si no funciona. ¿Ok? Quimera en mi Piscis si no funciona. Oh, shit. Hay que matarlo. ¡Ay, ay, ay! We have to kill this guy. Come on, Milo. Milo, do something, bro. Chimera to slow myself down. Para bajarme la velocidad a mí mismo. Y que mi Piscis se mueva de último. No, eso no importaría igual. Lo que importa es que él no se mueva de último. That makes no sense. GG, guys. GG. Oh, shit. We did it. Funcionó. We did it. Let's freaking go. Let's go. No. Let's go. We did it. GG. Let's go. Hey, debería ir a invocar. I should go do some summons now. That was a bit lucky. Un poquito de suerte ahí. Y listo, ese fue el segundo nivel y ahí tuvimos un poquito de suerte para pasarlo de esta manera. Mi Piscis se movía antes que todos los Piscis enemigos. Entonces, si mi Piscis mataba al Piscis controlado que estaba más lento, alguno de los Piscis enemigos se iba a poder mover y utilizar la pasiva. Ahí perdíamos de una. La manera de prevenir esto es equipar a su Piscis con el nuevo Cosmo de Quimera. Este Cosmo nos baja la velocidad cada vez que atacamos. Así que utilizándolo podemos asegurarnos de que nuestro Piscis sea más lento que los Piscis del enemigo y así si matamos al Piscis controlado pues no importa porque el turno de ellos ya terminó. Ahora vamos con la tercera pelea y en esta el héroe
héroe nuevamente, igual que como hicimos en Elite. El héroe fue Doko, pero también funcionan un buen Milo y Sagitario. También existe una estrategia con Arayashiki que utiliza su sangre para obligarle al jefe a que se mate a sí mismo cuando eliminan nuestro equipo. Yo no tengo a mi Arayashiki armado, ni lo quise armar y gastar recursos solo para un calabozo, porque ya tengo a Poseidón y a Saga en 6 estrellas que al pobre Saga ni lo estoy usando. Entonces no quiero otro atacante de área si lo puedo evitar. La estrategia, igual que en la dificultad Elite, consiste en obligar al jefe a utilizar la bola específica que queremos, en este caso la negra, jugar con los turnos, llegar al round 4 y en el round 5 terminar la pelea. Aquí el orden de los movimientos en cada turno sí son muy específicos. En los rounds 1 a 4 vamos a generar energía con Kiki, dar buff con Nachi, aplicar debilitación con Seiya, con Saori protegemos a Doko en el primer round y a Cassius en los rounds 2, 3 y 4, y con Doko usamos la primera habilidad para ir acumulando los 4 dragones. Al final del cuarto round le pegamos el primer dragonzazo a full y en el quinto round cambia el orden. Aquí vamos a atacar con Kiki, dar buff con Nachi, aplicar debilitación con Seiya, atacar con Saori, y esto es muy importante porque Saori va a estar equipada con decelerador. Utilizando el ataque básico de Saori vamos a bajarle la velocidad al jefe y así nuestro Doko se puede mover antes que ella. Con Cassius también vamos a atacar y cuando llegue el turno de Doko le vamos a meter todos los dragones que tengamos disponibles. Si Doko se une a algún ataque durante ese round es mucho mejor porque acumula un par de dragones más, pero con un Doko súper bien armado y con el buff del porcentaje de ataque que yo escogí mal escogiéndolo en el segundo round, deberíamos poder matarla con esto de sobra. A mí me tomó unos 10 o 15 intentos tal vez, tuve que subirle un poco de nivel al cosmo de Doko y fue cuestión de repetirlo hasta que Doko lograra pegar unos buenos críticos. Los stats y los cosmos específicos de los caballeros los vamos a ver ahora porque eso los mencioné y los grabamos durante el stream. También les voy a mostrar algunos de los fails antes de ver la pelea que por fin funcionó. Wait, no me salió ataque físico. Ah, ya usamos ataque físico. Ok, no sabía que solo sabía una vez. Narciso. Perfecto. Mi Doko ya está listo. He's ready to go. Doko's ready to roll. He's ready to roll. Pueden saludar a YouTube, pero no digan groserías. Ok, los caballeros que vamos a utilizar van a ser Doko, con full ataque de Cosmo y Narciso para tener más vida, para tener más ataque cuando perdemos vida. Saori va con decelerador y sin Cosmo de curación para que Doko sobreviva con poquitita vida y así pegue más duro. Kiki con Elfo Sangriento, Cassius con Elfo Sangriento, Seiya B con Elfo Sangriento, Nachi con Hada del Pantano para tener esa energía extra. Y listo, ese es el equipo, esos son los 6 guerreros que van a pasar esta vaina. Esta estrategia obviamente no es mía, no me la inventé yo, estoy siguiendo instrucciones del chat. La guía de Ereuso es esta, bueno, debe ser esta, no sé de dónde salió, guys, yo no me inventé esto. Tomo crédito parcial por la segunda, aunque fue con ideas, hablándolo con ideas con mucha gente, así que esta no me inventé yo, esta vaina. Let's see what happens. ¿Cómo vamos a hacer para que Doko haga daño si está en menos de 50? Lo matas antes de eso. Ok, 2 dragonazos supuestamente. Con 2 dragonazos supuestamente lo asesinamos. Si Doko se une a cualquier ataque, tenemos que reiniciar porque se daña el orden, ¿right? ¡Ay, Doko! Dragones en el cuarto round, correcto, sí. ¡Ay, Doko! ¡Doko estúpido! ¡Doko! ¡Relax, bro! ¡Doko! ¡Don't do it, Doko! Very good. A ver hasta dónde lo bajamos. No va a matar, guys. ¡Oh! ¡So close! ¡Crit, Doko! No, en esta no pegó críticos. ¿Ok? Sí. ¡Ay! ¡La cagué! Era ataque con Kiki. Era ataque con Kiki. ¡No! Not like this. Not like this. Ah, por afanado. That's what I get for rushing. Por afanado. Esa era, man. Con la bajada de defensa de Kiki lo matábamos. Big crits, baby. Big crits. No. Jesus. Esta es. Come on, baby. Oh my god, are you kidding me, bro? El set no importa. Aquí lo que importa son los atributos. Ahí tenemos casi 6% más. Sube skill a Doko, no quiero gastar tomos. Quiero tratar de hacerlos sin tomos. Vamos a sacarle 9% más de ataque acá. Prefiero gastar Cosmo, prefiero gastar este recurso que un tomo de habilidad. No subió una mierda. Let's go. So we will need luck. We need a lot of luck. But we can try it. We can try it for this run. Let's try it for this run. Vamos a usar la básica. A ver si Doko le aplica un dragón. Individual. Los 6 que te faltaron en la oportunidad anterior. Ah, ok. Ese se podría llamar too close o algo así, se puede llamar. Come on. Aplica un dragón, bro. Ah. Ay, doble y doble crítico. Double crits.
¡Un dragón, bro! ¡Ah! Esta no es, ¿no? No, next. ¡Ay! Doble, doble, otra vez doble. ¡Shit! No dragon. Vamos, big crits, baby, big crits. Big crits. That was a good hit. Ese fue un buen golpe. Ese fue un buen golpe. Buff. Weaken. Decelerador. Sí, dragoneo, 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 dragoneo. Guys, this could be it. This could be it. This could be it. Come on, big crits. Big crits. Big crits, baby. Let's go. Big crits. Woo. Haha. Let's go. Let's go. We did it. Cassius el héroe. Cassius es el héroe. Vamos a tener que hacer un emote de Cassius ahora. Let's go. Gracias por la paciencia, Edgar. Gracias por todos los consejos y la paciencia, bro. Sé que te volví loco. Edgar se estaba volviendo loco. Let's go. We did it. Dokazo, 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 asesinazazazo. FTP team, more or less, there's no super premium units. I mean, Doku's in the store right now. That is a free-to-play team. Saori would be the hardest one. Saori sería la más difícil de conseguir de ese equipo porque Doku está en la tienda ahora. Y listo, amigos, eso es todo por hoy. Espero que la guía les sea útil. Como mencionamos al principio, son unos personajes bastante específicos, pero por lo menos para ese tercer nivel funcionan también Milo y Sagitario, cualquier personaje que pueda hacer un buen poco de daño de un solo golpe. Al pasarlo en experto van a recibir no solo mayor cantidad de los materiales normales, sino que también empiezan a recibir flores, lo cual es una gran ayuda. Si tienen algún otro equipo o alguna otra variante que les haya funcionado para pasar esta dificultad, por favor déjenla en los comentarios, tal vez puedan ayudar a otra persona que no tiene las unidades que yo usé. Una vez más, muchísimas gracias al chat que estuvo ese día ahí en Twitch, sobre todo a Edgar con la ayuda en el tercer nivel y a Troll, con el cual estuvimos hablando de la idea del segundo, con el decelerador y el control. Aquí los dejo por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse los videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.